Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto estar con ustedes esta noche de miércoles 14 de abril del año 2021. Tenemos nuestra sesión de estudio semanal y como lo hacemos cada semana que nos reunimos, martes y miércoles, estamos estudiando algunos temas que puedan sernos de interés. Estamos revisando las 7 iglesias de Apocalipsis para darnos una idea de cómo la conducta del cristianismo a lo largo de los siglos históricamente, pues ha tenido el llamado de Dios, la reconvención de Dios para revisar nuestras actitudes, la forma de expresión de nuestra fe. Y bueno, pues en esta noche vamos a revisar entonces en Apocalipsis capítulo 3, verso 1 hasta el verso 6, vamos a estar revisando a la iglesia de Sardis. Si me permiten, entonces, me gustaría comenzar orando al respecto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que haces en cada uno de nosotros. Te pido, mi Dios, que traigas a nuestro corazón sabiduría, entendimiento espiritual, las cosas que tú quieres, Señor, que nosotros sepamos y entendamos. Ayúdanos a verlas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque de todas las cosas que tenemos necesidad, tú, Señor, siempre tienes cuidado. Y en ese tener cuidado, Señor, tú haces que nuestras vidas se edifiquen sobre el consejo de tu palabra. Te pido, mi Dios, que al hacer estas cosas nos ayudes, como siempre, Señor, a establecer la visión de Cristo, la visión del Espíritu Santo en nosotros. Y gracias, Señor, porque todo esto no es por nuestro mérito, sino por tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 3, después de haber revisado algunas de las iglesias, ya se nos ha vuelto una costumbre la primera parte de la salutación, cuando nos dice, escribe al ángel de la iglesia en este caso, la iglesia en Sardis. Hemos dicho que la palabra ángel en el griego es ágelos, que significa enviado, comisionado, y que por supuesto que se toma como base para hablar de los seres angelicales, vaya la redundancia, que son enviados desde el tercer cielo de parte de Dios para acompañarnos, para alertarnos, para guardarnos, para protegernos, pero aún el Señor mismo Jesucristo también fue denominado como enviado, ¿sí? Y por eso se le dice el ángel del Señor, el enviado del Señor. Y ese es un elemento que es importante que podamos considerar, no porque Jesús sea un ángel en sí, sino porque estamos refiriéndonos a Jesús como el enviado del Señor, ¿sí? Y podríamos pensar, por ejemplo, cuando el Señor Jesús aparece una y otra vez en el Antiguo Testamento como enviado, y que eso es lo que se llamaría una teofanía, o sea, es el Señor haciéndose presente, manifestándose, de tal forma que en el Antiguo Testamento no podríamos hablar de que el Señor Jesús había sido encarnado, pero se presentaba en el Espíritu, se hacía visible, y entonces en el Antiguo Testamento se nos habla de que el ángel del Señor estaba allí. Muy bien. Y entonces cuando nos dice el ángel, o sea, el ágelos, el enviado, el comisionado, nos estamos refiriendo, lo digo cada clase, a un ser humano que está al frente como responsable delante de Dios de la actitud del buen corazón de las personas en ese lugar hacia Dios.
y que no tiene sentido pensar que sería alguien en lo espiritual, porque entonces no habría necesidad de utilizar un ser humano para hacerle saber el mensaje del Señor. Tendría que ser entonces un ser humano, un ángel avisándole a un ser humano, ¿sí? La segunda cosa, la iglesia, la palabra griega es eclesia, que significa los llamados, los separados. Y entonces, cuando nosotros hablamos de eclesia, los que son llamados por el Señor, pues nos estamos refiriendo a un grupo de creyentes, sin importar necesariamente lo que nosotros llamaríamos una denominación. La eclesia entonces son aquellos que han escuchado el llamado del Señor y que por tanto se han convertido en la fe espiritualmente, en no solamente en creyentes, sino que según Juan capítulo 1 nos dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, más aún, no solamente es gente que ha sido llamada, sino que ha hecho un pacto con Dios o ha declarado un pacto con Dios. Y luego viene el nombre de la iglesia. Y el nombre, la historia de la iglesia nos dice mucho. En este caso, la iglesia de Sardis. Ok, hablemos un poco entonces acerca de la iglesia de Sardis. Sardis, que lo tienen ustedes por allí en el versículo 1. Sardis es, para los griegos, la palabra de origen es sardión y probablemente se refiere a una piedra, a la piedra de Sardes, y es muy curioso porque entonces la ciudad tendría el nombre seguramente de este mineral, esta ciudad de la zona de Lidia, de la Asia Menor, ¿sí? Donde también se habla del sardónice, que es un tipo de ágata amarillenta o rojiza. Entonces, pudiera ser que el nombre de la ciudad tuviera que ver precisamente con este mineral. Es una ciudad entonces de las 7 ciudades, como hemos dicho, que se encuentra con un mensaje en Apocalipsis, se encuentra aproximadamente como a unos 80 kilómetros. Si ustedes recuerdan, una jornada caminando son 40 kilómetros, eso es lo que aproximadamente personas que hacían una travesía caminaban 8 horas al día por 5 kilómetros por hora. Y entonces eso diría que estarían a 2 o 3 días de camino, dependiendo de la velocidad y de los imprevistos. Podría estar a 2 o 3 días al este de Esmirna, o sea, relativamente cerca de la ciudad de Esmirna, ¿sí? Hablando relativamente cerca, por supuesto, a distancias bíblicas donde se desplazaban a pie. Se encuentra también en el valle fértil de Hermus, donde sale un río que es el río Pactolus, y ese río sale de las montañas, se escribe TMO, que es Molus. ¿Por qué es importante este río Pactolus y por qué es importante estas montañas de Molus? Porque es una zona minera. Antiguamente, este río que viene arrastrando por la montaña de Molus y que hay partes donde este río subterráneo, entonces viene en la montaña, saldrá al valle y llevará vestigios de oro. Entonces, eso generó que esta ciudad fuera una ciudad con un potencial minero. Hay oro, hay, decíamos, sardónice, hay entonces metales preciosos, piedras preciosas, y está junto a un valle que es un valle fértil. Bueno, pues con todo eso ya se darán ustedes una idea de que estamos hablando
de un entorno con un potencial de riqueza importante en el tiempo bíblico, ¿sí? De hecho, esta ciudad es una ciudad antigua aún en tiempos de Jesús, porque fue una ciudad que fue fundada aproximadamente 6 siglos antes de Cristo. Entonces, es una ciudad que fue levantada en una zona, además de acantilados, según los testimonios históricos, que fue edificada con muros de protección que la hacían difícil de ser atacada, donde podían conservar entonces sus riquezas, y que este lugar de tenerla... A mí no me quiten la voz, por favor. Y entonces, a ver. Entonces, el asunto, no sé, déjenme dejar de compartir porque ya no vi si ya me dejaron hablar. Ok, a mí no me cae. No, sí te escuchas, Pa. Ok. Y entonces, cuando estábamos hablando de este asunto de la ciudad de Sardis, que se encuentra entonces esta ciudad de Sardis, decíamos, puesta como un baluarte, como una fortaleza, con un valle fértil, pues entonces lo que vamos a tener es una zona de agricultura abundante, zonas, jardines frutales. Además, tendrán la capacidad de sembrar plantas de las cuales obtendrán textiles. Ustedes recuerdan que uno de los textiles de aquel tiempo usados fue el lino. Y entonces tenemos una ciudad industrial, metalúrgica, con joyería, con gran riqueza de este río Pactolus que viene arrastrando todo este mineral y la va a convertir entonces en una ciudad con alto potencial, deseable para poder habitar, deseable para poder tener control de ella. Ok, y en esta primera parte, ¿por qué es importante decirlo así? Porque se convertirá entonces en una ciudad, como todas las ciudades con capital económico, se convertirá en una ciudad entonces con, pues, las posibilidades para que las pasiones humanas como lo que es la avaricia, como lo que es el lujo, la comodidad, se vayan entonces formando parte de su espíritu, ¿sí? Decíamos entonces, imagínense ustedes qué tan antigua es la ciudad que ya desde el año de Ciro, rey de Persia, ya por 546 antes de Cristo, Sardis ya había sido capturada por Ciro, rey de Persia. Después de Ciro, de los medopersas, vendrán los griegos y Alejandro Magno allá en el 334 antes de Cristo, o sea, cuando estaba comenzando sus campañas militares, Alejandro Magno se apropió de ella. Y una y otra vez entonces fue una ciudad donde había mercados, había lugares de recreo, de baño, había sobre todo templos, y había un templo en particular levantado en honor de la diosa Artemisa. La diosa Artemisa en la mitología griega es la hermana de Apolo. Apolo es aquel que trae los zapatitos con alas para llevar los mensajes, y entonces allí en ese lugar el nombre que se le daba a Artemisa fue Cibeles, y era una estructura espléndida según los historiadores, que tenía más o menos 50 metros de frente por 100 metros de fondo, que con la estructura de ese tiempo estamos hablando que era pues un edificio magno, y además
estaba lleno, bueno, desde el camino hacia el templo estaba flanqueado por esculturas de piedra de leones agazapados. Entonces, pues aquello era el símbolo de la riqueza. Ahora, ¿qué ciudad podríamos estar pensando nosotros que podría ser considerada una ciudad símbolo de riqueza? Bueno, en nuestro contexto podríamos hablar de ciudades como en Estados Unidos, Nueva York, que es una ciudad símbolo de riqueza, de comercio, ¿sí? Podríamos pensar, por ejemplo, en la perla de Occidente, Guadalajara, que es símbolo de riqueza. Podríamos pensar, pues no sé, será que no he viajado tanto por el mundo, ¿sí? Pero cuando nosotros pensamos en una ciudad donde tiene todo, y esa parte es donde yo quisiera que ustedes lo entendieran, tiene todo, tiene lugares fértiles, decíamos, tiene un río que le trae oro, tiene piedras preciosas, tiene un clima que le permite entonces sembrar y cosechar. Además, tiene las condiciones orográficas para poder tener una fortaleza aparentemente inexpugnable en ese tiempo. Tiene protección entonces, pero además está en un cruce de caminos que la convierte también en un espacio de alto potencial comercial, ¿sí? Y entonces esta ciudad pues va a tener las características de personas que tienen todo a su favor. Una de ellas es la apatía. ¿Cómo que la apatía? Pues si ellos tienen muros tan grandes, tienen defensas tan altas, si tienen barrancos, pues cuando llegan a tratarla de atacar, pues los atacantes pues nada más voltean y dicen, pues ¿cómo vamos a entrar ahí? ¿Cómo vamos a tomar entonces estos muros? Porque aún los guardias están desde ahí arriba y no se logra llegar con ellos, ¿sí? Y entonces, imagínense ustedes alguien que tiene todo a su favor, ¿sí? Y entonces, tú tienes gente que vive una vida sin restricciones. En el comentario bíblico Berkeley nos va a decir que esta combinación entre un dinero que es fácil o riqueza fácil de obtener, un ambiente de apatía donde se sienten seguros, donde no hay que esforzarse, donde no hay que estar alertas, pues hacía que la gente de Sardis amara los placeres, que fueran indulgentes, que vivieran entonces vidas sin restricciones, con un amor al placer, con un amor al banquete, con un amor a los lujos. Entonces, Sardis era una ciudad de una decadencia moral. La idea entonces en Sardis, podríamos decir, había sido el generar riqueza y vivir de la riqueza y vivir plácidamente, ¿sí? Ahora sí que vivir como, podríamos decir, ahora como inversionista o vivir de sus rentas. Y este Sardis entonces nos va a decir, quiero leerles dos espacios del comentario. Dice, esta indulgencia, esta falta de disciplina y dedicación fue la condición de perdición de Sardis en algunas ocasiones históricamente diferentes. El historiador griego Herodotus cuenta que la historia de la caída de Sardis en manos del rey Cyrus. El rey Cyrus había llegado a Sardis y halló que la posición de la ciudad era pues ideal para la defensa. Al parecer no había manera de escalar los escarpados precipicios que amurallaban a la ciudad. Y él dijo que recompensaría a cualquier soldado de su ejército que pudiera encontrar una forma de subir a la ciudad. Entonces, un soldado estuvo estudiando el problema cuidadosamente y mientras él miraba
vio como a un soldado que defendía a Sardis se le cayó el yelmo por las paredes de las murallas escarpadas. Aquí yo hago el comentario, seguramente pues se lo iban a cobrar el yelmo, el casco, y para que no se lo cobraran o no lo castigaran, sucedió lo siguiente. Y entonces nos dice que él observó que el soldado aquel descendía por un pasaje secreto, salió de la fortaleza y pudo recuperar su yelmo. El soldado del rey Cyrus marcó el lugar del camino y condujo un grupo de soldados hacia arriba esa noche. Cuando escalaron fácilmente los precipicios y llegaron a la ciudad, los soldados de Sardis, los guardias, no sintieron que debían de tener un cuidado diligente, pues la ciudad estaba indefensa. O sea, solamente estaba la muralla, pero no había una defensa donde estuvieran ellos alertas ante el enemigo que estaba a sus puertas. Los soldados de Sardis estaban tan confiados en estas defensas naturales de su ciudad que no pensaron que debían de tener una guardia diligente. Así que la ciudad fue fácilmente conquistada, ¿sí? Dice, curiosamente, lo mismo sucedió casi 200 años después, cuando Antíoco, ¿sí?, atacó y conquistó a la ciudad confianzuda, la cual no preparaba a sus guardias, a sus vigías como personas vigilantes. Entonces, una persona confianzuda, una persona confiada, ¿sí? A pesar de que la situación de la ciudad la hacía ideal para la defensa, entonces, mientras estaba en lo alto del Valle de Hermo y estaba rodeada por precipicios profundos, casi imposibles de escalar, Sardis, entonces, había caído cuando menos 2 ocasiones antes debido a la confianza excesiva y al fracaso de no poner guardia, ¿sí? En el año de 549, el rey de Persia, Cyrus, como ya lo había comentado, había terminado el gobierno de Croesus al escalar los precipicios bajo el abrigo de la oscuridad. También en el año 214 a.C., el ejército de Antíoco el Grande capturaron la ciudad por el mismo método, y esto nos lo dice el comentario de Walworth. Entonces, una ciudad confiada. Tiene dinero en el banco, pues entonces, pues no. Tiene los amigos, tiene las defensas, tiene las posiciones, tiene todo. Y entonces la fe está de vacaciones. No hay necesidad de esforzarse, no hay necesidad de ayunar, de estar en vigilia, de orar. Finalmente puede funcionar en automático, ¿sí? Y entonces empecemos a detallar el tipo de cristianismo. Personas que tienen resueltas aparentemente las condiciones de su vida cotidiana. En un lugar en donde aparentemente los enemigos están controlados. No hay amenazas a la vista, no hay conflictos, las necesidades están resueltas, no hay de qué preocuparse, no hay por qué tampoco fustigarse uno mismo. Y entonces, pues, ante esas situaciones, ante esas condiciones, la fe entonces empieza a dormirse. Y entonces nos decía el Señor, vuelvo entonces a el mensaje a Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Cuando hemos dicho los 7 espíritus de Dios, ¿se acuerdan que hemos comentado que los 7 espíritus, las 7 estrellas, se está refiriendo entonces el que es dueño de la iglesia, el que está sobre sus líderes, el que es el Señor y la autoridad de todas las cosas? Entonces lo que está diciendo, si me lo permiten de esta manera, es: hoy tienes un corte de caja, hoy tienes una auditoría, y el auditor llega a preguntarte cómo vas con tus procesos, porque aparentemente todo está bien, pero no estás haciendo las cosas con atención. Yo conozco tus obras, y cuando dice esto, ya lo hemos comentado en otro momento, es, o sea, yo no estoy engañado de quiénes son o de quién eres. Conocer tus obras, es decir, no hay nada oculto delante de mí. Yo sé entonces cuál es tu historia, yo sé cuál es tu condición,
cuál es tu carencia, que tienes nombre que vives. Y cuando dice que tienes nombre que vives, lo que está diciendo es que tienes una cierta reputación. O sea, tienes un cierto nombre ante las personas, tienes, diríamos, en lo humano, que hay una persona que siente que viene de una cierta familia, con un linaje, con un reconocimiento, ¿sí? Y de repente puede suceder entonces que alguien por la historia de su familia, es que soy cristiano de tercera y cuarta generación, o sea, yo ya no vengo de padres alcohólicos ni de familias destruidas, yo ya vengo de una familia que ha estado viviendo en paz durante algún tiempo, he estado recibiendo la bendición de haber sido formado, etcétera, etcétera. Y entonces el Señor dice, yo conozco tus obras, que tienes un nombre, que vives, dice, pero estás muerto. Y cuando dice que estás muerto, lo que está diciendo es que el hecho de que tú vivas una cierta tranquilidad no es la garantía de que tú tengas verdaderamente un carácter espiritual. O sea, que tú no tengas problemas no significa que seas una persona que busca de Dios. Significa que has crecido seguramente en un ambiente que te ha favorecido, que gente pagó el precio por ti. Hubo otros antes que tú que levantaron murallas, hubo otros antes que tú que cultivaron los valles, hubo otros antes que tú que acumularon ciertos capitales, ciertas riquezas. O sea, vienes de una familia con un capital cultural, y pues no es mérito, si toda la vida te hablaron de cuestiones culturales, pues creciste en ese ámbito, vienes de una familia con un cierto prestigio en un área, el papá quizá era abogado, era notario, y pues entonces tú te volviste notario también porque el papá lo era, ¿sí? O eres empresario porque el papá fue empresario, yo no sé, espero que me expliquen, no estoy tratando de señalar a nada en lo particular o a nadie en lo particular. Pero estamos hablando entonces de alguien que le han tocado cosas servidas en la mesa. Ha mantenido todo, ¿sí? Pero cuando dice que estás muerto, tienes nombre de que vives y estás muerto. Estar muerto significa, pues los muertos no luchan, no batallan, no se esfuerzan, ¿sí? No sufren, tienen vidas en colores, en tonos grises, ¿sí? Tienen vidas que transcurren sin que nada haya sucedido extraordinario para llegar allí. Podríamos decir entonces que es un cristianismo nominal. Soy cristiano porque mis padres fueron cristianos. Y entonces nominalmente me tocó una cierta herencia. Ojo, no soy mala gente. Quizá porque no he tenido muchas oportunidades de serlo, quizá porque he crecido en un cierto ambiente. Exteriormente soy algo, pero interiormente ni siquiera sé qué soy. No he tomado una decisión espiritual, ¿sí? Y entonces, una persona que ha muerto significa que perdió una batalla, pero ¿cuál batalla pierde alguien que nunca ha peleado gran cosa, ¿sí? Pues ha perdido la batalla de encontrar un propósito por sí mismo. Ha perdido la batalla de entender de alguna forma el llamado de Dios. Y entonces, cuando nosotros vemos algo como esto, déjenme convenzo a mi computadora de que se ponga en español otra vez. ¿Se acuerdan ustedes de Efesios capítulo 5, verso 14? Cuando nos dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este versículo que en los campamentos se convierte en el hit parade, ¿verdad? Despiértate tú que duermes, decían, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo para el devocional. Bueno, pues ese
despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Está diciendo, tú que vives en Sardis, ¿sí? Esos de Sardis, levántense, porque están en el sueño de la muerte, ¿sí? No, no están haciendo más allá, no se están metiendo en riesgo, no están tomando el reto de la fe. Entonces, su cristianismo es un cristianismo inofensivo. Dirían en mi rancho, el cristianismo de ni fu ni fa. ¿Sí? Ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Y uno dice, ¿y eso qué, verdad? Ni para adelante ni para atrás. Ahí están, nada más, como aguates enclavados en la fe, esperando simplemente que las cosas ocurran a su alrededor. Y ahora, no son escandalosamente malvados, ¿sí? Simplemente la vida no está manifestándose, ¿sí? Es una paz, la iglesia está en paz, la ciudad está en paz, pero diríamos la paz de los muertos, la paz de los que están aparentemente vivos, pero en ese estar vivos es como que si hubieran ya muerto. Entonces, me voy a permitir entonces preguntar aquí. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud hasta este momento sobre esto que estamos diciendo de Sardis? Ya coloqué el permiso para que puedan reactivar su audio. Ok, entonces, ¿alguien tiene algún comentario sobre este perfil de la ciudad de Sardis? Ya más o menos identificaron, ¿sí?, el tipo de cristianismo al que nos estamos refiriendo, porque vamos a ir entonces al llamado del Señor para ellos. ¿Nadie? A mí me suena que era como lo que llamamos ahora los fifís. ¿Los qué? Los fifís. Los fifís. Ajá. Las Los... personas que se atienen a su alcurnia. Entonces tenemos una iglesia de corte social, ¿sí? Buena gente, ¿sí? O sea, es una iglesia, si ustedes quieren, no nos dice, ¿sí?, que haya mala gente, no menciona un pecado como una acción, sino más bien menciona una actitud. Y esa actitud es, no hagan olas, no pasa nada, todo está ahí. Ok. Entonces, regreso a seguir comentando. Dice, sé vigilante. El Señor Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, les pide a sus discípulos que se mantengan vigilantes, ¿sí?, que no se duerman, que estén atentos, que no pierdan la vigilia, ¿sí? O sea, que en medio de la noche no te duermas. ¿Por qué comencé hablando de las dos ocasiones en que la ciudad fue tomada? Porque no estuvieron vigilantes. Ellos pensaron que sus murallas eran suficientes y que entonces con eso ya no había nada que hacer. Mire, de las cosas que yo aprendí en mi pasado carismático, ¿sí?, es que la iglesia que no ora, el diablo se la devora. No sé si ustedes escucharon eso, nosotros lo sabemos, no lo repito cada semana, pero sí es importante, ¿sí?, que si usted no está en una búsqueda de las cosas de Dios, si usted no está buscando, orando, intercediendo, en su tiempo de descanso no es tiempo de descanso del enemigo. Satanás nos dicen
los evangelistas de aquel tiempo. Yo recuerdo mucho todas las predicaciones que escuché con Gigi Ávila, ¿sí? Entonces, Satanás no duerme, Satanás no descansa. Y mientras usted está con los brazos cruzados, Satanás está metiéndose a su casa, al cuarto de sus hijos, ahora diríamos en el teléfono celular, en el internet. ¿Sí? Y entonces el papá que confiadamente dice, aquí no pasa nada, y de repente se da cuenta de que su hijo ya no es la persona que él pensaba que era. Y entonces el Señor dice, sé vigilante. ¿Por qué? Porque tienes un pasado donde no lo fuiste como ciudad. Tienes un pasado donde te confiaste. Y entonces afirma las cosas que están para morir. ¿Cuáles son esas cosas que están para morir? Las que necesitan ser fortalecidas, ¿sí? Las que necesitas tener cuidado, las que no te das cuenta, pero se han ido deteriorando. Y esas cosas que se han ido deteriorando en medio de la costumbre ya no son lo que solían ser. Siempre digo esta frase, me impresionó a mí muchísimo y por eso siempre la comento. Discúlpenme ustedes si les parece que soy imprudente al decirlo en un estudio bíblico, pero de las frases magistrales de Juan Gabriel, él dice, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Ok, esa es la frase de Sardis. Entonces hay gente que su vida está en Sardis, su matrimonio está en Sardis, todo está bien, tenemos una buena casa, tenemos chivito, tenemos comida, tenemos ciertas comodidades, pero ya no hay esfuerzo, ya no hay reenamoramiento, ya no hay crecimiento, ya no están simplemente estancados. El espacio de confort en las relaciones se va perdiendo y va muriendo. No se está renovando y entonces sé vigilante, afirma las cosas que están para morir, ¿sí? Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Y qué significa que una obra sea perfecta? Perfecto no solamente es que hago las cosas correctas, sino que las hago con la intención correcta, que las hago con la pasión correcta. Y entonces cuando tú haces las cosas simplemente por hacerlas, tus obras ya dejaron de ser perfectas. Cuando tú haces las cosas por la costumbre, porque siempre se hizo así, sin entender el motivo por el que deberían de hacerse, tus obras han dejado de ser perfectas. Porque lo que perfecciona la obra es la intención de la obra. Lo voy a volver a decir. Lo que perfecciona tu obra es la intención de la obra. Yo puedo hacer lo correcto sin la intención correcta. Y entonces eso delante de Dios ya no tiene el mismo sentido. Es más, tú puedes hacer las cosas con la intención correcta y aunque te salgan incorrectas, eso honra más a Dios. Lo hiciste con todas tus ganas, aunque no sabías, te equivocaste, pero lo hiciste con las ganas de llevarlo a cabo, con las ganas de honrar, con las ganas de exaltar. Y eso hace que tu obra tenga un sentido eterno. Pero tú hiciste las cosas simplemente porque sabes qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Pero tu corazón no está en ello. O sea, como decíamos a la iglesia de Éfeso, has dejado ese amor, ese primer amor. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, ¿sí? La manera en que nosotros vivimos, la manera en que nosotros hacemos, se puede convertir en un hábito, en una costumbre religiosa, pero no espiritual. Hay gente que es muy religiosa, increíblemente religiosa, pero espantosamente poco espiritual, porque solamente es un cascarón, es una marioneta de su propia tradición. Por eso el cristianismo que vivimos tenemos que cuestionarlo todos los días. Nosotros hacemos, por ejemplo, algunas actividades a lo largo del año. Y cuando vamos a hacer, por ejemplo, el campamento, que es nuestro evento más importante en el año, siempre les pregunto, ¿quiere Dios que este año hagamos un campamento?
y la respuesta es que siempre lo hacemos, eso ya está reprobado. O sea, es como si fuera la primera vez que lo vamos a hacer. Y tenemos que pensar por qué quiere Dios que lo hagamos, en qué lugar, aunque vayamos siempre a los mismos lugares, sí, pero quiere Dios que lo hagamos allá, quiere Dios que tengamos algún tipo de formato, quiere Dios que llevemos a cabo algún modelo, ¿sí? Y no vamos a traernos las cosas del pasado simplemente porque es más fácil, no, vamos a preguntarnos, a cuestionarnos cuál es el propósito de Dios al hacer estas cosas. Y entonces dice, acuérdate, ¿sí? Pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. El arrepentimiento significa cambia de conducta, cambia de actitud. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios te ha enseñado? Yo digo que hay un error horrible cuando decimos que alguien es cristiano de segunda generación o de tercera generación. Y es un error horrible porque solamente puede ser cristiano de primera generación, porque yo soy cristiano por mi vocación. No importa que mis padres o mis abuelos lo hubieran sido, yo soy cristiano por mi vocación. Dios no tiene nietos ni bisnietos. Dios tiene hijos. Y eso significa que cada uno en lo individual, independientemente de sus generaciones previas, tiene que asumir lo que Dios le ha llamado. No importa si tu padre fue un borracho, o fue el predicador, o fue el hombre de milagros, tú tienes tu propio reto delante de Dios y tienes que asumirlo. Tienes que saber cuál es el llamado de Dios para tu vida, independientemente de lo que alguien más te haya puesto. Y entonces, nosotros debemos de acordarnos de las cosas que Dios hizo en nuestras vidas. Quienes nacieron en la iglesia tienen una desventaja con quienes nacimos fuera en la podredumbre. Los de la podredumbre tuvimos un pasado podrido y ya no queremos regresar allá. Bueno, espero que sea el caso de ustedes, ¿sí? Pero los que nacieron en la cuna del cristianismo familiar en medio de una protección contra cosas afuera, pues de repente están diciendo, sí, pero es que tú fuiste a la fiesta y tú te emborrachaste y tú te drogaste y tú andabas de vago y sí, yo no. Y entonces ese asunto de estar viendo para fuera de la bardita, para fuera, ¿sí? ¿De qué se sentirá andar allá? Debemos de tener entonces cuidado, ¿sí? Porque cuando nosotros vemos este tipo de cosas, sin darnos cuenta, no valoramos lo que tenemos, no cuidamos lo que tenemos. Por eso en el verso 3 dice, pues si no velas, si no estás atento, si no cuidas lo que tienes, vendré a ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Acuérdese, no estás cuidando lo que como ciudad tuviste. Por eso es una ciudad que tiene un pasado. El Señor no se equivoca al haber escogido a Sardis como alguien que tuvo la herencia de generaciones, pero que era confiado, era negligente. Y dice, si no velas, si no estás atento, vendré, te quitaré, perderás lo que tienes. No sabrás ni siquiera por qué, porque no velaste, no estuviste atento, ni siquiera ponías seguro en la puerta, ¿sí? Si ni siquiera cerrabas la protección, si ni siquiera te ponías atento cuando el enemigo estaba afuera tocando la puerta, tú ni siquiera en ese momento, con todo el aviso, redoblabas la guardia, a pesar de que en el pasado ya habías tenido ese mismo problema, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se puede venir? ¿Sí? ¿Cómo puede venir? Bueno, pues recuerden ustedes que cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica y dice que el Señor vendrá y se llevará a su iglesia, él la raptará, se vendrá por ella y vendrá como ladrón en la noche. Esa misma figura la utiliza el Señor, es decir, yo vendré como ladrón en la noche. Significa, vendré sin avisarte. Vendré y no tocaré el timbre. No te mandaré entonces un WhatsApp diciendo nos vemos mañana. No, él llegará simplemente, ¿sí? Y verá entonces que sin advertencias.
Yo no sé si se acuerdan ustedes cuando en la Segunda Guerra Mundial Inglaterra tiene que entrarle a la guerra con Alemania, ¿sí? Allá por la Segunda Guerra Mundial. Y entonces les dice Winston Churchill, les debo dejar una palabra de advertencia, ¿sí? Lo que le sigue a la cobardía y a la traición, la confianza excesiva que conduce a descuidar y entrar en pereza es el peor de todos los crímenes de guerra, ¿sí? Entonces, cuando hay una persona descuidada, ¿sí? Por su confianza excesiva, cuando hay una persona que entra en pereza y no está atento, alerta a lo que debería estar haciendo, esa persona ya perdió la batalla antes de entrar en la guerra. Y por eso decía Churchill, ¿sí? Que esa confianza excesiva era el peor de los crímenes de guerra. Hay que estar alerta. Hay que estar alerta. Y nosotros no estamos alerta de muchas cosas, ¿sí? Si me permiten ponerles un ejemplo, si ustedes quieren, que no tiene aparentemente nada que ver. Pero ¿cuándo fue la última vez, si eres hombre, que te hiciste un examen de próstata? ¿Cuándo fue la última vez que sacaste un antígeno prostático? O si eres una mujer, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste el Papá Nicolau? ¿Sí? Pues significa que tienes que estar alerta de qué está pasando con tu cuerpo. Y hay muchas cosas que nosotros ni siquiera estamos entonces atentos, cuidando, viendo la posibilidad de que algo podría sucedernos. Y ya de repente dice uno, es que el cáncer se le vino de repente. No es cierto, no hay ninguna enfermedad degenerativa que venga de la noche a la mañana. Hay situaciones que tienen años y años y años aprovechándose de una palabra horrible. Se llama negligencia. Entonces la negligencia, la procrastinación son palabras que tienen que ver con la ciudad de Sardis. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, tienes algunas personas que sí se han mantenido fieles, que no son negligentes, sino que son diligentes, que han desarrollado hábitos, que han desarrollado el carácter, que tienen prácticas de un cristianismo de amor al Señor, de seguimiento al Señor. Tienes personas que no es necesario que el pastor las esté chicoteando para agarrar su Biblia y leerla, para investigar, para nutrirse, para crecer espiritualmente, que no necesitan que el hijo se les esté muriendo para orar, sino que buscan su propio espacio de oración, cada uno a su manera, cada uno en su forma, en sus tiempos, en sus prácticas, pero que somos capaces entonces de poder estar buscando de Dios en todo momento. Y esas pocas personas en una ciudad tan malvada, ¿sí? En una ciudad tan llena de placeres, ¿cómo no sucumbir? ¿Cómo no sucumbir? A esta hora la neurona la traigo media norteada. Pero ¿cómo no caer entonces en la tentación de simplemente aplastarte como si todos los días fueran vacaciones y todos los días echarnos una maratón de series en Netflix, ¿no? ¿Cómo no sucumbir a la tentación de quedarse sentado toda la tarde cuando pues hay que salir y caminar un rato, hay que hacer algo de ejercicio, hay que mantener los kilos en orden, hay que mantener la glucosa, porque si no luego resulta que llegas a una edad en donde ya eres diabético? Debemos darnos cuenta entonces el peligroso estado que significa mantenerte en la zona de confort. ¿Me estoy explicando? Porque esa palabra es algo que quiero insistir e insistir, ¿sí? A los 20 años tienes el cuerpo que Dios te dio. A los 30 tienes el cuerpo que quieres tener y a partir de los 40 tienes el cuerpo que te mereces, ¿sí? Y suena horrible y bueno, pues uno que ya está cincuentón, sí, pero realmente ¿cuántas de las cosas que yo vivo en estos momentos es consecuencia de mi negligencia en esas áreas?
y ahora pues me doy cuenta que muchos años los pasé en esas áreas en Sardis, ¿sí? Muy bien, entonces dice que no han manchado sus vestiduras. No manchar las vestiduras entonces significa pues no contaminar nuestra santidad, no contaminarnos, porque hay muchos dioses a los que sin darnos cuenta les dejamos espacio con nosotros, ¿sí? Hay muchos espacios donde dejamos nuestra ropa sucia. Y entonces el Señor Jesús nos habla de darnos vestiduras blancas, ¿sí? De mantenernos entonces con un corazón limpio, que está constantemente limpiándose, bañándose en el agua de la palabra, ¿sí? Y entonces decir que alguien tiene sus vestiduras manchadas significa que se ha contaminado de alguna manera con cosas que nosotros no llamaríamos necesariamente perversas, pero que es importante considerarlas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una gente tiene... A ver, voy a dejar de compartir. ¿Qué pasa cuando una persona tiene todo lo que necesita? Si usted se ganara la lotería, ¿qué haría? Mucha gente dice, pues yo dejaría de trabajar. Eso habla de la condición de Sardis. Trabajar no es un asunto de necesidad económica. Trabajar es un asunto de sentido de vida. Por eso la gente que su vida giraba en una mentalidad de asalariado, se jubila y no tiene otra cosa que hacer y se muere, ¿sí? Se estanca porque no hay creatividad, no hay dinamismo, no hay esfuerzo, no hay nada más que hacer, simplemente entonces pasarse los últimos años de su vida echado en un sillón esperando que la muerte un día llegue. El dinero lo único que hace es potencializar tus proyectos de vida. Más dinero significa hacer lo mismo, pero más rápido. Eso es lo que significa el dinero. Y entonces, ¿para qué quieres mucho dinero? Pues si eres perezoso, pues para poder entonces echar pereza más a gusto y comprarte entonces un sillón ergonómico que no sientas ni que te talla nada, que no tengas ni que levantarte porque todo está a tu alcance. Y entonces, cuando el dinero viene, potencializa entonces lo que son tus aspiraciones. Si tu aspiración es vivir cómodamente, entonces el dinero lo que va a hacer es venir a generar un entorno artificial tan cómodo que tú ni siquiera tengas la necesidad de hacer el más mínimo esfuerzo. La ciudad de Sardis es el reino de los comodinos. Y hay fe que es una fe de comodinos. Y entonces, ¿cómo te contaminas o cómo dejas de traer tus ropas blancas? Pues porque empiezas a adorar a la pereza, ¿no? O empiezas a adorar a la riqueza, o empiezas a adorar el entretenimiento, o empiezas a adorar la liviandad. Si tú le dedicas 3 horas a leer Facebook, también le puedes dedicar ese mismo tiempo a leer la palabra y te aseguro que te puedes echar capítulos completos de la palabra, a un buen comentario bíblico, te puedes dedicar a escuchar otras cosas, ¿sí? Ahora tú me puedes decir, es que yo escucho todos los días 10 predicaciones, mira, bájale, escucha una y sal y haz las otras horas lo que dijo la predicación, vívelo. O sea, no te conviertas nada más como el mar muerto en algo que le está cayendo agüita y nada más se está evaporando, pero nunca alimentó ni nutrió a nadie más. Ok. Sigo adelante para terminar entonces con esto. Dice, y andarán conmigo entonces en vestiduras blancas porque son dignas. Y entonces decir que andaremos con él en vestiduras blancas es caminarán conmigo, tendrán una comunión conmigo, tendrán una intimidad conmigo en una vida que es una vida ejemplar de servicio, de consagración, de santidad,
Caminarán como yo caminaré, andarán como yo anduve, ¿sí? Y entonces cuando nosotros pensamos en cómo anduvo el Señor Jesús, ¿qué significa ser cristiano, sí? Y nosotros pensamos que ser cristiano es creer en lo que Él creyó. No, ser cristiano necesita ser algo más, ¿sí? Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 4 al 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. ¿Qué es ser cristiano? Andar como él anduvo, vivir como él vivió, hacer las cosas a la manera de Jesús. Me acuerdo que cuando yo estaba recién convertido, hubo un movimiento en los Estados Unidos donde los misioneros que me tocó conocer traían una pulserita que decía WWJD, que significaba What would Jesus do? ¿Qué es lo que haría Jesús? Y entonces cuando yo estoy haciendo alguna cosa, cuando estoy hablando con alguien, debo de acordarme, ¿cómo lo debo hacer? Como lo haría Jesús. ¿Qué haría Jesús en este caso? Y entonces la gente dice, es que a mí el pastor me dijo, no, no le preguntes al pastor, pregúntale a Jesús, Señor, ¿tú cómo lo harías? ¿Qué harías en este caso? ¿Sí? Y entonces, el que guarda su palabra, ¿sí? Pues cada uno debe de andar como andaría Jesús. Me regreso entonces a Sardis, ¿sí? Dice, el que venciere, y entonces significa que hay una lucha. El que está muerto ya no está luchando. El que venciere, el que lucha, el que se esfuerza, ¿sí? Será vestido con estas vestiduras blancas. Y ojo con esto, no borraré su nombre del libro de la vida. Dice uno, oye, pero si los de Sardis eran buena gente, si los de Sardis pues eran pues simplemente pues gente tranquila, gente, sí, pero ¿sabes tú que la comodidad, sí, los comodinos te lleva a la perdición? Porque el que no revisa las goteras de su casa, un día la casa se le cae encima. El que no es diligente. El que no revisa los frenos de su carro, un día no funciona ni se estrella. El que no revisa, ¿sí?, la puerta trasera, pues un día se le mete el enemigo. El que no revisa las plagas, un día la plaga le roba la cosecha. El gorgojo le pica el grano. Fuimos hechos para cuidar lo que Dios nos dio. No obsesivamente, pero si tú no tienes cuidado de lo que Dios te dio, aún tu nombre, dice el verso 5, podría ser borrado del libro de la vida. Un día no sabes cómo, pero terminaste en el lado equivocado, ¿sí? Y ahora nosotros decimos, tienes que confesar el nombre de Jesús. Pero a mí me gusta mucho este versículo cuando dice Dios, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nosotros siempre hablamos de la confesión de fe hacia Jesús. Saben ustedes que Jesús también confiesa, nombra, declara quiénes somos delante del Padre y delante de los ángeles. Y eso es increíble. Imagínate, así como tú tienes fe en Cristo, de que Cristo hará, Él tiene fe en ti, de que tú harás. Él no ha perdido la fe en ti. Él no ha perdido la fe en que tú puedes ir a otro nivel. ¿Sí? Él no ha perdido la fe de que tu fe transformará el lugar a tu alrededor, de que tu fe hará la diferencia en la vida de otros. ¿Sí?
de que aún las cosas que tú hagas, ¿sí? Esas cosas aparentemente insignificantes, ¿sí? Como nos dice aquí Apocalipsis 3:5, esas cosas aparentemente insignificantes, pues van a ser nombradas, van a ser señaladas por Dios, porque Él no olvida nada de lo que tú has hecho, de lo que tú has declarado, ¿sí? Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, porque uno diría, ay, el gran hombre de Dios, el gran evangelista, el gran, yo no sé qué cosa vas a decir tú, pero nosotros decimos esos grandes. Y él dice los grandes y los pequeños, los insignificantes, los que parecía que no hacían gran cosa, ¿sí? De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros, que estaban escritas en los libros, según sus obras. Pero ya hemos visto que el Señor dice, yo conozco tus obras, pero la actitud que tienes no es la actitud adecuada. Entonces, cuidemos la actitud y cuidemos las obras, ¿sí? Y por último dice, el que tiene oído, oiga, el que tiene capacidad de escuchar, escuche lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias. O sea, no te hagas el desentendido, no eches en saco roto, nos decían los viejos cuando hablaban de un consejo, ¿sí? No lo desprecies lo que te estoy diciendo, hijo mío, abre tus oídos, inclina tu oído en mi corazón, no se aparte mi palabra de en medio de ti, guárdala, protégela, valórala, ponla por obra, dice Proverbios 4:23, porque es vida al que la haya y medicina para todo su cuerpo. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto es lo que el Señor le dijo a la iglesia de Sardis y lo que diría a muchos cristianos que viven en medio de la comodidad. Muy bien, escucho comentarios, aportaciones, reconvenciones de parte de ustedes, si creen que esto sea algo de lo que podamos aprender alguna cosa. Nos van a faltar dos iglesias, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, para que podamos entonces culminar con esta serie de las 7 iglesias. Entonces, vamos a darles la oportunidad de que puedan desbloquearse, ya lo pueden hacer cada uno, ¿sí? Quiero escucharles, ¿sí? El anonimato es una forma también de comodidad, ¿no? El no asumir la palabra y no dar nuestra opinión, pues también es una forma de comodidad. Leo, si me permiten, lo que escribí. Y puse, busquemos ser responsables ante lo que se nos ha entregado. Trabajemos con buena actitud y con una intención correcta. Esto te vuelve perfecto a pesar de no llegar a la meta en plenitud. Eso es honorable también, de reconocerse el esfuerzo porque nos lleva a crecer, a madurar, quitar tabús y costumbres, reconociendo que somos seres, en desarrollo, seres evolutivos. Creo que para mí ese sería el resumen de la clase del día de hoy. Ok. Seres en una evolución, y nuestra evolución, pues, es seguir creciendo a la medida del varón perfecto, ¿sí? A la medida de la estatura del varón perfecto. Teleios. Y entonces estamos caminando rumbo a la madurez, pero la madurez es a la imagen y semejanza de Jesús. Gracias, Mili. Rosy Cancino, Rosita. Si quieres desbloquear tu micrófono, por favor.
Ahí. Ajá, ¿listo? Sí. Me hizo recordar mucho una educación que nosotros tuvimos con mis papás, sobre todo con mi papá, cuando él siempre nos repetía la palabra anodino. ¿M? Decía: "Lo que más detesto en este mundo es a la gente anodina, a la gente que siente que todo lo tiene, por la que no tiene que luchar por nada, y mientras no aprendas que vienes de la cultura del esfuerzo, no podrás valorar lo que tienes, tanto social como económicamente". Creo que es una tendencia, desgraciadamente, de esta generación, lo hablo como padre o como madre, el pensar que teniendo la vida resuelta de tus hijos, o sea, enseñarles que tienen todo, estás aportando algo y en lo particular, creo que es muy bueno despertar eh, a lo que Dios nos quiere llevar. Dios me estaba hablando mucho sobre eso últimamente y me dice: "No dejes de soñar, no dejes de cada día replantearte tus anhelos, pero también mis anhelos en ti". Entonces, esa parte donde tú decías que Dios está esperando que tú escuches lo que es su propósito, me parece bastante interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la opinión. Efectivamente, las personas anodinas son las personas que viven tontamente, ¿sí? Viven como que si no hubieran de enfrentarse a circunstancias adversas y no desarrollan la capacidad de resiliencia ante las circunstancias, porque todo está dado, todo está listo, no hay que meter el dedo, ¿no? Simplemente en automático, dirían en la universidad, nadar de muertito, ¿no? Simplemente por el lado más cómodo posible, anodinamente. Muy bien, alguien más, por favor. Yo, Pati, Adelante, Pati, por favor. pues escuchaba eso que decía que la iglesia estaba en una zona cómoda, ¿verdad? Y que en la vida, podemos confundir que la zona cómoda no es precisamente zona cómoda. Puede ser que tu vida esté en una zona muy incómoda, pero de tanto habitarla ya es transparente a tu vida, o sea, ya no la ves. Y que produce muerte, como tú también lo dijiste. Entonces, pues eso, que la zona cómoda puede ser lo que te esté llevando en cualquier área de tu vida, espiritual, material, académica, familiar, a pues a perder, que no necesariamente necesitamos a veces verla. Ni siquiera la vemos, ni siquiera nos damos cuenta y sucede que te están caminando a muerte y no a vida. Era lo que quería comentar. Gracias, Pati. ¿Han escuchado alguno de ustedes la frase asesinos silenciosos? ¿Alguien me podría decir alguno de esos asesinos silenciosos? Me voy a dar en la torre, pero ahí te va el azúcar. Y la diabetes, el colesterol. La hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial, ¿sí? La diabetes, los problemas renales. Cuando hablamos de asesinos silenciosos, estamos hablando de que convives con ellos, coexistes con ellos, te has acostumbrado a una interacción. O sea, el azúcar viene a mi casa porque yo la compro y el azúcar entra a mi café porque yo se lo echo, ¿sí? Y la harina entra a mi boca porque mi mano la trae. O sea, finalmente debemos de ser honestos en este sentido de que los asesinos silenciosos
han sido pagados por un tarugo, ¿sí? Pero el tarugo soy yo. Entonces me hago tonto yo solo con un estilo de vida que me está matando. Eso es Sardis. Y entonces un cristianismo de asesinos silenciosos. Ese es Sardis. ¿Alguien más? ¿Algo que decir, Fer? Aprovechando que abriste tu micrófono. Es que, bueno, el que está etiquetado es la hipertensión, porque el 85%, seas flaco, seas gordo, seas lo otro, ese es el genérico del asesino silencioso. ¿Y en qué se parece México a Sardis? En que no hay pobreza extrema, hay pereza extrema. Estamos en un país tan rico en recursos que la gente no quiere trabajar. Prefiere que le pongan unas banderas ahí en Palacio de Gobierno y caminar a Zagarpa y ganarlo de un día y todo lo demás. Hablando de un estilo de vida muy cómodo, de un estilo de vida de estirar la mano, y eso nos ha hecho carentes de mucha necesidad. Todo nos lo dan, todo nos lo resuelven, y esa falta de esfuerzo. ¿Por qué digo eso de que no hay pobreza extrema? Porque vas a las diferentes colonias y ves pantallas, ves esto, todo el mundo está encopelado, todo el mundo está súper con Electra y todo. Eso no es un país pobre, ¿sí? Pero en lo que sí estamos bien pobres es en la fe. En lo que sí estamos muy pobres es en el vivir con Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Hace rato que lo comentabas y después alguien ahí decía, y yo me estaba viendo reflejado, ¿sí? En esas comodidades, yo me sentía en esa ciudad, ¿sí? Con mucho trabajo, con mucha comodidad, con muchas cosas, pero olvidado de Dios, sintiéndome consentido de Dios, pero sin estar haciendo mi parte, ¿sí? Nada más tenía Dios de mi niñez, de mi juventud, del esfuerzo y todo, pero nada más llegué a donde quería llegar y me olvidé de Él, ¿sí? Y después tuve que pagar un precio, o he pagado un precio no alto, simplemente las consecuencias de mis actos. Lo mismo que le pasó a Sardis, ¿sí? Te confías, bajas la guardia, y te olvidas de lo importante, ¿sí? Que es la parte espiritual, y por eso estamos así de perdiditos, ¿sí? Por eso yo sigo insistiendo que la restauración es la base de tenemos que ponerle otra vez cimientos a esta vida espiritual, y la base no nos la va a dar la psicología, nos la va a dar la restauración combinada con la psicología, claro, porque no está peleada. Gracias. Muchas gracias, Fer. Levantó la mano Dulce y después Alma. Si gustas, Dulce, por favor. Sí, gracias. Buenas noches. Ahorita estaba escuchándolos atentamente, me gusta mucho eso, pues yo casi no participo. Pero México, como la mayoría de los países, lo que realmente tiene es incredulidad. Sardis tenía incredulidad respecto a que podían subir ese muro. Ellos se sentían a salvo. No creían que podía el enemigo colarse. Así estamos nosotros. Nosotros tenemos, vaya, ahorita citando lo que dijo el doctor de que nos falta fe, no nos falta fe. Tenemos miedo de manifestar nuestra fe, porque aún nosotros mismos, como el ejemplo del balde de ranas, que una rana quiere salir y las otras le empiezan a jalar a bajarla, lo mismo sucede. Podemos estar rodeados de gente de fe maravillosa, pero tenemos miedo de abrir, de compartir los milagros que hemos visto, no nada más en nuestras vidas, sino manifestados alrededor, en la iglesia, en la comunidad, en el camino inclusive, porque se levanta la voz de la crítica y crece el miedo. Y el miedo unido a la incredulidad, porque ¿cómo hacer posible
Y me pasó en una vez que compartí, ¿cómo va a ser posible que tú tengas más fe que yo? Si tú tienes todo y a mí me falta salud para mi hija. Digo, la dificultad, porque así la llamamos nosotros, dificultad, no es más que bendición de Dios para que Él se manifieste. Y como nos centramos tanto en ese problema, entre comillas, en esa dificultad, nos olvidamos de ver la maravilla que Él está haciendo. Que esa niña que no se puede levantar de la silla puede tener más fe que toda su familia. Y aunque nunca se levante, ella puede llegar a muchos corazones. La hermana de Mazatán fue un gran ejemplo. El pastor que anda predicando, bueno, no sé si es pastor realmente, que anda predicando que le faltan sus miembros, es un gran ejemplo de fe. Pero aún y cuando los vemos y que ellos manifestaron que están esperando morir para un día estar delante de Dios y verse completos y saltar en esas calles de oro, a ellos eso los motiva y nosotros estamos incrédulos. ¿Cómo va a ser posible que tú puedas tener más fe que yo? Eso es, para mí, el gran problema de la iglesia cristiana, la incredulidad. Muy bien. Y tenemos a Alma. Alma, si fueras tan amable, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo nada más para compartir como testimonio de una situación que estoy pasando. Esta parte de ser vigilante y la parte que decías de la conformidad, ¿no? Que no podemos dejar ni un momento de estar vigilantes. O sea, yo creo que yo me sentí a gusto, me sentí contenta con todo lo que me estaba dando Dios, me sentía con mucha fe, me sentía respaldada por Él. Vaya, el pensamiento mágico de todo está bien en casa, ¿no? Y sentía que estaba haciendo lo que Dios quería que yo hiciera, aprendiendo a mi paso. Según yo estaba cuidando de mi familia, ¿no? Estaba haciendo lo que me tocaba hacer. Pero bueno, pues me doy cuenta que te tiene que pasar algo para estar vigilante todos los días, ¿no? Y no nada más tú, junto con toda tu familia. Creo que acabo de entender que no nos podemos dar el lujo ni un momento de descansar, porque no somos perfectos hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Hasta ese momento nos podemos permitir descansar, ¿no? Entonces, de repente dices, ay, un ratito voy a hacer esto, ay, un ratito voy a hacer el otro, pero yo creo que no le damos la importancia hasta que llega ese veneno silencioso que nos lo estamos tomando todos los días. Ahorita recordaba como la parte de, no sé, como una cabeza empiojada, ¿no? Quitas los piojos, pero quedan las liendres. Y si no quitas las liendres, pues vas a seguir ahí con el piojerío, ¿no? Entonces, dices, ay, y es lo más enfadoso, ¿no? Quitar las liendres. Y de repente dices, ay, pues luego, ¿no? Pero pues ya al otro día está otra vez lleno, ¿no? Entonces, te incomoda, pero no lo erradicas completamente, ¿no? Son como cosas que vas viendo, pero dices, luego, está bien, de todos modos todo está bien, ¿no? Entonces, el no ser diligentes
el estar procrastinando, el dejar para después, pues pueden traer consecuencias pues de muerte, ¿no? Y situaciones que te marcan de un momento a otro a alguien de tu familia y que ya pues no tiene vuelta atrás, ¿no? Y pues les comparto esta situación y los animo que no les pase lo que me pasó a mí, que no haya una situación en tu vida para que te necesites poner a estar vigilante a cada momento, ¿no? Y exhortar, porque yo de repente era muy, muy diligente o muy, ah, con mi familia, decir, bueno, yo lo hago, pero ellos no, y así, ¿no? O sea, ahorita no, vamos a orar y hacer un tiempo en oración, ¿no? Y pues espero seguir estando vigilante todo el tiempo de mi vida, ¿no? Porque no quiero que me vuelva a pasar lo mismo, ni quiero que el enemigo venga y me robe lo que yo había ganado o lo que había estado cuidando, ¿no? Bueno, pues Déjame te hago una parte. pregunta. Si en medio de este tiempo que estás viviendo y que pues es un tiempo donde finalmente lo más importante es el cambio de actitud y eso nadie lo puede hacer por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros mismos. Pero ¿tú sabías que estabas en Sardis? No. O sea, si alguien te hubiera preguntado qué tipo de cristianismo era el tuyo, o sea, hubieras dicho, pues es que yo soy negligente. Tengo un cristianismo comodino, negligente. No, yo me sentía bien, me sentía en paz, me sentía feliz, me sentía bien con Dios, sentía que teníamos una relación muy cercana. Sentía que lo estaba escuchando todo el tiempo, pero realmente, pues yo creo que no fue así. Por eso, entonces significa que no estás bien con Dios, ¿no? O sea, significa que Dios te olvidó o cómo debemos de entender esa parte. No, yo sé que Dios no me ha olvidado, pero Entonces, más bien me hice tonta yo sola. O sea, perdón por usar el ejemplo, pero precisamente por lo que estás pasando, tus palabras tienen un impacto más fuerte todavía. O sea, yo vivía en mi mundo rosa. ¿Sí? Sí. Era como una fe de adolescente, ¿no? Como el estilo de muchacha que piensa en la quinceañera con los chambelanes y que todo es de colorcitos y de adornitos. Pero realmente la vida pues tiene momentos así, pero la vida no es así, la vida no es rosa, la vida es de colores claros y oscuros y es de confrontaciones y es de luchas sí, y eso no significa que no sea hermosa, pero significa que necesitamos estar atentos a ella. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, el cristianismo que creo que debemos de tener cuesta, no es así de regalado, ¿no? O sea, cuesta el dejar de estar perdiendo el tiempo. Ajá. Sí, el dejar de estar viendo series y de realmente ponerte y escudriñar la palabra y prepararte para cuando venga una prueba, pues estar preparado y estar con los ojos abiertos y en todos los sentidos, ¿no? Despierta para que no venga y me robe como me hizo ahorita, ¿no? Porque pues trapeó conmigo. Entonces, yo no tenía un cristianismo donde, como decirlo, estaba yo parada en la roca, pues no, me sentí como paja. Uh-huh. Sí, una cristiana chiliqui, dijeras tú. Entonces, pues estaba haciendo, a pesar de que he estado trabajando y he estado estudiando y he estado preparándome, estaba siendo una cristiana de silla. No estaba haciendo lo que me toca hacer en mi casa.
No nada más afuera de la iglesia, en mi casa. O sea, eso es lo importante. Ya déjate tú que si ando predicando, llevándole palabra a las demás personas en mi casa, de lo que Dios me va a demandar. O sea, no estaba tomando el lugar que me corresponde de autoridad ni con mis hijas ni con mi esposo. Esa es la cuestión. Ese es el asunto con Sardis. Y por eso es tan importante en algún momento de nuestra vida, bueno, yo me disculpo por no hablarles cada semana de las iglesias, ¿sí? Pero pues la cosa está que en algún momento tenemos que darnos esta oportunidad y ahora a partir de estas, yo no sé cuándo voy a volver a dar una serie sobre las 7 iglesias, ¿sí? Pero si ustedes lo han recibido, por un lado está grabado, hay que estudiarlo, hay que hacerlo propio y luego hay que vivirlo y hay que enseñárselo a otra gente, ¿sí? Para que no tengas que pasar por Sardis. Sardis es un lugar, los lugares de comodidad, ¿sí? Es como la isla donde llevaron a Pinocho, ¿sí? En el cuento aquel, pero donde el chiquillo terminó volviéndose burro, ¿verdad? Y entonces terminamos como burros necios, ¿sí? O es como el país de nunca jamás de Peter Pan, donde los niños nunca crecieron y pues siempre estuvieron ahí, juegue y juegue, todo el día era puro jugar y divertirse, pero nunca desarrollaron responsabilidades. Entonces, la fe es responsabilidad. Y no es una responsabilidad para atosigarnos, no es una responsabilidad para mantener en equilibrio y a raya todas las cosas en el lugar donde deben de estar. Podemos estar cansados un día, se vale, podemos tomar vacaciones algunos días, se vale, pero no podemos vivir de vacaciones toda la vida. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Porque cada uno tarde o temprano terminamos recibiendo aquello en lo que hemos puesto nuestro corazón. Pues termino como lo dice el Señor en Apocalipsis 3:6, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo nos ha dicho el día de hoy. Les agradezco muchísimo. Gracias por el esfuerzo de estar. Gracias por sus corazones abiertos y dispuestos para escuchar. Yo les animo a que no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, como nos dice el apóstol Santiago. Entonces, Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Buenas noches. Y arrivederci dirán. Hasta la vista, baby. Ok. Muy bien. Entonces, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bye, Griselda. Bye, Gustavo. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.